rey, por lo que Saúl se entristeció. El joven David. Dios dijo a Samuel que fuera a Belén a ver a un hombre llamado Isaí. Uno de sus hijos sería el próximo rey de Israel. Samuel obedeció a Dios y fue a Belén. Tomó un becerro y lo ofreció en sacrificio a Dios. Samuel dijo a Isaí y a sus hijos que vinieran al sacrificio. Uno de los hijos era alto y fuerte, y Samuel pensó que ese hijo sería el rey. Pero Dios dijo que él no había escogido a ese hijo. Los otros hijos de Isaí vinieron donde Samuel, pero Dios no había escogido a ninguno de ellos, por lo que Samuel preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí dijo que su hijo menor no estaba allí, y Samuel le dijo que lo mandara a buscar. David estaba cuidando las ovejas. David estaba cuidando las ovejas. David vino donde Samuel, y como era un buen niño, Dios dijo que había escogido a David para ser el rey. Samuel ungió a David, le puso aceite en la cabeza y David estuvo lleno del Espíritu Santo. David fue ungido para ser el próximo rey y algún día él sería el rey de Israel. David y Goliat. En la tierra de Israel hubo una guerra, y el rey Saúl y los israelitas estaban peleando contra los filisteos. Los filisteos tenían un guerrero gigante llamado Goliat, a quien los israelitas temían mucho. Goliat gritó a los israelitas que eligieran a un hombre que peleara con él, pero nadie quería pelear con el gigante. Goliat los desafiaba todas las mañanas y todas las noches durante 40 días, pero ninguno de los israelitas quería pelear. Los hermanos de David estaban en el ejército israelita, e Isaí les mandó comida con David. David vio al gigante y oyó cómo les gritaba y vio que los hombres le tenían miedo. David dijo que él pelearía con el gigante, y sus hermanos se enojaron. Le dijeron que él debería estar cuidando las ovejas. David sabía que Dios le ayudaría. Tomó 5 piedras y su honda y se fue a pelear con Goliat. Goliat vio que David era un jovencito y se enojó. Le gritó, burlándose de él. Pero David le contestó, diciendo que Dios le ayudaría a matarlo. Goliat se acercó a David para pelear con él. David puso una piedra en su honda y se la lanzó. La piedra hirió a Goliat en la frente y lo tiró al suelo. Entonces David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron cómo David mató a Goliat, se asustaron y fueron lejos de allí. Dios ayudó a David a matar al gigante.
El rey David. El rey Saúl estaba presente cuando David mató a Goliat y lo mandó buscar. Saúl le pidió que viviera en su casa y lo hizo líder de su ejército. Dios bendijo a David y su ejército, y ganaron muchas batallas para el rey Saúl. La gente de Israel quería mucho a David. Los israelitas y los filisteos estaban guerreando, y el rey Saúl con sus hijos estaban en la batalla. Saúl y 3 de sus hijos murieron allí. David supo que el rey Saúl había muerto, y se entristeció. Ayunó y oró. David se convirtió en el rey de Israel y era un buen rey. Amaba a Dios y obedecía sus mandamientos. Una tarde, David vio a una hermosa mujer. Ella se llamaba Betsabé y estaba casada con un hombre llamado Urías. Urías era un soldado que estaba peleando en la guerra, y David quería que Urías muriera para poder casarse con Betsabé. No era bueno que David quisiera casarse con la esposa de Urías. David envió a Urías al frente de la batalla porque sabía que allí moriría. Urías murió en la batalla. David hizo algo muy malo al hacer que muriera Urías. David se casó con Betsabé y tuvieron un hijo llamado Salomón. Dios envió a un profeta llamado Natán a decirle a David que Dios sabía lo que David había hecho y que lo castigaría. David sabía que había sido inicuo y estaba muy arrepentido de sus pecados. Ofreció sacrificios y oró a Dios para que lo perdonara. David sufrió mucho por sus pecados, oraba a Dios a menudo y trataba de ser justo. Él fue un buen rey. David reinó por mucho tiempo hasta que envejeció y quiso que Salomón, su hijo, fuera el próximo rey. Le pidió a Natán, el profeta, que ungiera a Salomón para que fuera rey. David dijo a Salomón que obedeciera los mandamientos de Dios. David murió y fue sepultado cerca de Jerusalén. El rey Salomón. Salomón llegó a ser el rey de Israel y amaba a Dios. Le pidió a Dios que le ayudara a ser un buen rey, y Dios se sintió complacido de que Salomón quisiera ser justo. Dios quería bendecir a Salomón y le preguntó qué bendición quería. Salomón quería ser sabio, y Dios estuvo complacido que hubiera elegido ser sabio. Le dijo que si obedecía sus mandamientos, tendría sabiduría. Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la tierra. La gente venía de otros países a hacerle preguntas, y él les daba consejos sabios. Reyes y reinas lo visitaban y le traían hermosos regalos. Cuando los israelitas necesitaban ayuda, acudían a él. Un día,
fueron a verle dos mujeres con un bebé. Le dijeron que vivían en la misma casa, que cada una tuvo un hijo, pero que uno de los bebés había muerto, y ahora ambas mujeres querían el bebé que estaba vivo. Cada madre decía que era su bebé, por lo que le pidieron al rey Salomón que les dijera quién se podía quedar con él. Salomón quería saber cuál de las mujeres era la madre del bebé y tuvo una idea magnífica. Pidió una espada y dijo a uno de sus sirvientes que partiera al bebé en dos y le daría una parte a cada mujer. Salomón no pensaba herir a la criatura, solo quería ver la manera en que reaccionaban las mujeres, pues sabía que la verdadera madre del niño no permitiría que se le hiciera daño. Una de las madres dijo a Salomón que no partiera al bebé en dos. Ella no quería que le hicieran daño porque lo amaba. Y dijo que la otra mujer se lo podía llevar. La otra mujer le dijo a Salomón que lo partiera en dos. Entonces Salomón supo quién debía quedarse con el niño, porque la verdadera madre no quiso que le hicieran daño, y Salomón se lo dio a ella. Pronto todos los israelitas supieron lo que había sucedido y entendieron que Dios había dado sabiduría a Salomón. El templo. Hubo paz en la tierra de Israel, y Dios dijo a Salomón que debía construir un templo en Jerusalén. Sería la casa de Dios, y el arca del testimonio se debía guardar allí. La gente ya no necesitaría el tabernáculo, pues tendrían el templo. Miles de personas trabajaron ayudando a construir el templo, que se hizo con piedras y madera. Trajeron la mejor madera desde muy lejos y cortaron grandes piedras para hacer las murallas. El templo era muy hermoso, tenía varias habitaciones y sus muros y piso estaban cubiertos de oro. Las cortinas estaban hechas con hermosas telas y se alumbraba con candelabros de oro. En una de las habitaciones había un altar. En otra habitación había una piscina llena de agua sostenida en el lomo de 12 bueyes de bronce. Demoraron 7 años para terminar de construir el templo. Luego Salomón puso oro, plata y utensilios en él. Los sacerdotes trajeron el arca del testimonio desde el tabernáculo y lo pusieron en el templo. Las 2 piedras que tenían los 10 mandamientos escritos estaban en el arca. Los sacerdotes de Israel fueron al templo, cantaron himnos y agradecieron a Dios por el templo. La nube que había estado sobre el tabernáculo llenó el templo. El templo era ya la casa de Dios. Salomón habló a los israelitas y les dijo que obedecieran los mandamientos de Dios. Luego oró y pidió a Dios que perdonara a la gente que se había arrepentido de sus pecados. Salomón ofreció sacrificios a Dios, y vino fuego desde el cielo hasta el altar que quemó los sacrificios. La gente adoró a Dios y le dieron las gracias por el templo. Dios habló a Salomón y le dijo que él y los israelitas debían ser rectos y de ese modo serían bendecidos para siempre. El reino dividido.
Salomón fue el rey de Israel por mucho tiempo y obedeció a Dios por muchos años. Salomón tuvo muchas esposas. Algunas de ellas no creían en Dios y adoraban ídolos. Cuando Salomón envejeció, se olvidó de Dios y sus esposas querían que adorara ídolos. Salomón hizo lo incorrecto y ofreció sacrificios a los ídolos, y Dios se enojó con él. Dios dijo que el reino de Salomón se dividiría después de su muerte. Cuando Salomón murió, lo sepultaron cerca de su padre David. Después que murió Salomón, las 12 tribus se dividieron. La parte sur de su tierra se llamó el reino de Judá, y vivieron allí 2 tribus que pasaron a llamarse judíos. Su rey fue Roboam. Roboam era hijo de Salomón, y él no fue un rey bueno, porque trataba mal a la gente. La parte norte de la tierra se llamó el reino de Israel, donde vivieron 10 tribus con Jeroboam como rey. Jeroboam era fuerte y bravo, pero no era un buen rey. Jeroboam hizo ídolos de oro, ofreció sacrificios a ellos y dijo a la gente que los adorara. Un profeta de Dios le dijo a Jeroboam que se arrepintiera, pero Jeroboam no lo hizo. Jeroboam y Roboam tenían ejércitos y pelearon el uno contra el otro por muchos años. Eran reyes inicuos y no enseñaron a su pueblo a obedecer a Dios. Los israelitas se hicieron inicuos, al igual que sus reyes. El profeta Elías. Años más tarde, Acab llegó a ser el rey de Israel, y él y su pueblo eran inicuos y adoraban ídolos. Elías era un profeta de Dios, y le dijo a Acab y a su pueblo que se arrepintieran, porque si no lo hacían, Dios les mandaría hambre. No habría agua y la gente no tendría qué comer. El rey Acab tenía una esposa llamada Jezabel, que no creía en Dios y mataba a los profetas, por lo que quería matar a Elías. Dios le dijo a Elías que se escondiera de Jezabel, y él se escondió cerca de un arroyo. Bebía agua del arroyo, y Dios mandó a los pájaros que le llevaran comida. Luego vino la sequía. No hubo más agua en el arroyo, y Elías no tenía nada que beber o comer. Dios le dijo a Elías que fuera a una ciudad donde conocería a una mujer que le daría agua y comida. Elías encontró a la mujer, que era viuda, que vivía con su hijo. Elías le pidió agua y pan, pero la mujer le dijo que no tenía. Solo tenía un poco de harina y aceite para hacer pan a su hijo. Elías le dijo que hiciera pan para él primero, y que Dios le daría más harina y aceite, y que tendría alimentos hasta que se pasara el hambre. La mujer le hizo pan. Elías comió junto con la mujer y su hijo, y se quedó con ellos por muchos días.
Dios los bendijo y siempre tuvieron harina y aceite. Un día, el hijo de la mujer se enfermó y murió. Ella estaba muy triste. Elías tenía el sacerdocio, el poder de Dios, y oró pidiéndole que permitiera que el niño volviera a la vida. Dios escuchó la oración de Elías y sucedió un milagro. El niño resucitó. Elías lo llevó donde su madre y ella supo que él era un profeta de Dios. Elías y los sacerdotes de Baal. En el reino de Israel había gente inicua que adoraba a un ídolo llamado Baal. Había 850 sacerdotes de Baal, y todos ellos eran inicuos. El profeta Elías habló con el rey Acab y le dijo que llevara a toda su gente a una montaña. Elías quería que los sacerdotes inicuos también fueran. Elías les dijo que debería elegir entre adorar a Dios o a Baal, pero que no podrían adorar a los dos. Es una iniquidad adorar ídolos. Elías quería demostrar a la gente que los ídolos no tienen poder y pidió que trajeran 2 bueyes y leña para ofrecer un sacrificio. Les dio un buey y parte de la leña a los sacerdotes de Baal, y él se quedó con el otro buey y con el resto de la leña para su sacrificio. Elías les dijo a los sacerdotes que no quemaran el sacrificio, sino que oraran a su ídolo para que él lo quemara. Los sacerdotes inicuos oraron a Baal toda la mañana. Saltaron y gritaron en el altar, pero Baal no contestó, pues era solo un ídolo. Elías dijo a los sacerdotes que oraran más alto. Se reía de ellos y les decía que a lo mejor su ídolo estaba durmiendo. Los sacerdotes inicuos oraron más y más fuerte durante todo el día, pero Baal no contestó, y el sacrificio de los sacerdotes no se encendió. Elías dijo a la gente que se acercara y que él oraría a Dios, y Dios mandaría fuego desde el cielo para quemar su sacrificio. Elías construyó un altar de piedras, cavó a su alrededor y puso el buey y leña. Elías pidió a la gente que trajera 4 barriles de agua y que los vaciara sobre el sacrificio. Luego les pidió que trajeran 4 barriles más, y nuevamente vaciaron el agua sobre el sacrificio. Luego les pidió que volvieran a hacerlo otra vez. Elías oró a Dios. Él quería que la gente adorara a Dios, por lo que le pidió ayuda. Dios envió fuego desde el cielo y quemó el sacrificio de Elías, quemó la leña y las piedras y secó el agua. La gente vio el poder de Dios y supo que los ídolos no tenían poder, y mataron a todos los sacerdotes de Baal.
Elías habla con Jesús. El rey Acab tenía una esposa inicua llamada Jezabel, que supo lo que había hecho Elías. Ella le mandó decir con un hombre que lo mataría. Elías se fue al desierto para que Jezabel no pudiera matarlo, y encontró un lugar donde esconderse. Dormía debajo de un árbol. Un ángel vino a Elías y le dio comida y agua, y Elías continuó descansando. El ángel vino otra vez y le dijo que comiera más, pues tendría que hacer un largo viaje. Y Elías comió y bebió nuevamente. Elías viajó 40 días y 40 noches ayunando, sin comer ni beber. Elías fue a la montaña donde Moisés había visto la zarza ardiendo. Elías vivió en una cueva de la montaña, y Dios le preguntó qué estaba haciendo allí. Elías le dijo que la gente no obedecía los mandamientos de Dios y que mataba a los profetas. Él era el único profeta que estaba vivo y querían matarlo. Dios le dijo a Elías que se parara sobre la montaña. Cuando lo hizo, empezó a soplar un fuerte viento. Era tan fuerte que rompía las rocas en pedazos. Después del viento hubo un terremoto y luego fuego. Después que el fuego se apagó, Elías escuchó una suave voz y supo que era la voz de Jesucristo. Jesús fue hacia él y le dijo que elegiría un nuevo profeta llamado Eliseo. Elías y Eliseo. Elías era un profeta de Dios. Tenía el poder del sacerdocio, lo cual es el poder de Dios. Había envejecido y Eliseo lo había acompañado por muchos años. Dios había dicho a Elías que Eliseo sería el próximo profeta. Elías y Eliseo fueron al río Jordán. Elías golpeó el agua con su manto y las aguas se apartaron para que ellos pudieran cruzar. Elías y Eliseo caminaron y conversaron juntos, y Eliseo quería tener el Espíritu Santo. Eliseo llegó a ser el profeta. Él tenía el poder del sacerdocio, el poder de Dios. Cuando Elías se fue al cielo, dejó su manto en el suelo, y Eliseo lo tomó. Eliseo regresó al río Jordán y golpeó el agua con el manto de Elías. Las aguas se apartaron, y él pudo cruzar en tierra firme. Algunos israelitas justos se reunieron con él y supieron que era el nuevo profeta. El profeta Elías, 3 milagros. Eliseo era un profeta. Tenía fe en Dios y Dios le ayudaba a hacer milagros. Por medio de un milagro podemos ver el poder de Dios. El primer milagro. Un día,
Una mujer fue llorando a ver a Eliseo y le dijo que su esposo había muerto y que debía una cantidad de dinero a un hombre. Si no lo pagaba, el hombre le quitaría a sus hijos. Elías quería ayudar a la mujer y le preguntó qué tenía en su casa. Ella le dijo que tenía una vasija con aceite. Eliseo le dijo que consiguiera más vasijas y que pusiera el aceite de su vasija en ellas. Y la mujer le obedeció. El aceite de su vasija llenó todas las otras. Eso fue un milagro. Eliseo dijo a la mujer que vendiera el aceite y con lo que ganara le pagara al hombre, y así no le quitarían a sus hijos. Ella estaba muy contenta. El segundo milagro. Otra mujer y su marido pidieron a Eliseo que viviera con ellos en su hogar. Eran viejos y no tenían hijos, y Eliseo les dijo que tendrían un hijo. Ellos no le creyeron, pero tuvieron un hijo. Un día, el niño fue a ver a su padre que estaba en el campo y le dijo que le dolía la cabeza. El niño estaba muy enfermo. Su madre lo tomó en sus brazos, pero él murió. La madre lo puso en la cama de Eliseo, y cuando él llegó, cerró la puerta, oró a Dios y tocó al niño. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Estaba vivo nuevamente. La madre fue al cuarto y estaba muy contenta porque su hijo estaba vivo. Dios ayudó a Eliseo a traer al niño de nuevo a la vida, y eso fue otro milagro. El tercer milagro. Naamán era un hombre de otro país que estaba muy enfermo de lepra. Tenía heridas en su cuerpo y se le caía la piel. Naamán fue a ver a Eliseo para que lo curara. Eliseo envió a su sirviente a que le dijera que se lavara 7 veces en el río Jordán y que así sanaría. Naamán estaba enojado porque Eliseo no fue a sanarlo y no quería hacer lo que Eliseo había dicho. Decidió regresar a su casa, pero sus sirvientes le dijeron que obedeciera al profeta. Naamán obedeció a Eliseo y se lavó en el río Jordán 7 veces. Sanó y sus heridas desaparecieron. Ya no era leproso. Eso fue un milagro. Jonás. Jonás era un profeta, y Dios le dijo que fuera a una ciudad llamada Nínive. La gente de allí era inicua, y Dios le dijo a Jonás que les dijera que se arrepintieran. Jonás no obedeció a Dios, no quería ir a Nínive, y no quería decir a la gente que se arrepintiera. Así es que tomó un barco que iba a otra ciudad. Dios mandó una tormenta muy fuerte y con mucho viento. Los hombres del barco tenían miedo de que se hundiera. El capitán del barco fue donde Jonás, que dormía, y lo despertó. Le dijo que orara a Dios para que les ayudara. Los hombres pensaron que la tormenta había venido porque Jonás estaba en el barco. Querían que la tormenta cesara y le preguntaron a Jonás lo que deberían hacer. Jonás les dijo que lo tiraran al agua, pues sabía que Dios había enviado la tormenta, porque él no le había obedecido. Los hombres no querían tirar a Jonás al agua, pero sabían que si lo hacían,
la tormenta pararía. Por eso lo tiraron al agua y la tormenta paró. Dios mandó un gran pez que se tragó a Jonás, y él estuvo en su vientre por 3 días y 3 noches. Jonás oró a Dios, se arrepintió, le pidió a Dios que lo perdonara por haber huido y le prometió ser obediente. El pez dejó a Jonás en tierra firme, y nuevamente Dios le dijo que fuera a Nínive y predicara a la gente el arrepentimiento. Esta vez Jonás obedeció a Dios y se fue a Nínive. Dijo a la gente que se arrepintiera, o de lo contrario, Nínive sería destruido. La gente se arrepintió y dejó de ser inicua. Ayunaron y oraron, y Dios no destruyó la ciudad de Nínive. Los israelitas capturados. Los israelitas tuvieron muchos reyes. Algunos fueron buenos, amaban a Dios y obedecían sus mandamientos, y ayudaban a los israelitas a llevar una buena vida. La mayoría de los reyes fueron inicuos y no obedecieron los mandamientos de Dios, adoraban ídolos, y el pueblo también llegó a ser inicuo. Hubo guerras en la tierra, y las 10 tribus fueron capturadas y llevadas como esclavas. Los israelitas que quedaron vivían en el reino de Judá y se llamaban judíos. Leví y su familia vivieron en Jerusalén 600 años antes de que naciera Jesucristo. Mucha gente era inicua, y Dios mandó profetas a enseñarles. Leví fue uno de ellos. Leví dijo a la gente que se arrepintiera, de lo contrario, Jerusalén sería destruida. Pero los inicuos no creyeron en él. Algunos se rieron, otros se enojaron y querían matarlo. Dios dijo a Leví que abandonara Jerusalén junto con su familia. Leví obedeció a Dios, y él y su familia viajaron hacia el mar, construyeron un barco y viajaron a las Américas. Nefi, el hijo de Leví, escribió lo que sucedió, y su historia está en el libro de Mormón. Los judíos escucharon a los profetas, pero no se arrepintieron. Dios envió al rey de Babilonia con su ejército a destruir Jerusalén. Hubo una gran batalla. Los soldados de Babilonia capturaron Jerusalén y se llevaron todo el oro, la plata del templo y hermosos artefactos del templo. Luego incendiaron el templo de Dios y los hogares de la gente, y demolieron la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Muchos judíos murieron, y muchos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Daniel y sus amigos. El rey de Babilonia llevó a los judíos a su país, tomó a algunos de sus hijos y los llevó a vivir en su casa. 4 de ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes aprendieron a hablar el idioma del rey. El rey mandó comida y vino a Daniel y sus amigos, pero Dios dijo que no deberían comer esa comida, porque no era buena para ellos. No deberían comer la comida ni beber el vino. Les pidieron a los sirvientes del rey que les trajeran comida buena y agua en vez de vino. El sirviente dio agua y comida buena a Daniel y a sus amigos durante 10 días. Daniel y sus amigos obedecieron a Dios y tenían un mejor aspecto que los otros.
Después de 3 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados ante el rey, quien les habló y les dijo que ellos eran más sabios que sus hombres sabios. Dios había bendecido a Daniel y a sus amigos, haciéndolos fuertes y sabios. Daniel y el sueño del rey. El rey de Babilonia tuvo un sueño, pero cuando despertó no lo pudo recordar. El rey pidió a algunos de sus hombres sabios que le dijeran cuál había sido su sueño, y además quería saber el significado. Pero los hombres sabios no podían decirle el sueño que había tenido el rey, por lo que él se enojó y les dijo a sus sirvientes que mataran a los hombres sabios. Pero Dios mostró a Daniel el sueño del rey y le dijo lo que significaba. Daniel pidió a los sirvientes del rey que no mataran a los hombres sabios y les dijo que él podría decirle al rey su sueño. Llevaron a Daniel ante el rey y le dijo que él sabía acerca de su sueño. El sueño significaba que el evangelio se enseñaría a toda la gente y que Jesús sería el rey de toda la tierra. El rey de Babilonia estaba feliz de saber el significado de su sueño y nombró a Daniel líder de todo el país. Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El rey de Babilonia hizo un ídolo de oro y le dijo a la gente que lo adorara. El que no lo hiciera sería quemado en un horno. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no oraban al ídolo, pues oraban a Dios. Alguien dijo al rey que ellos no estaban adorando al ídolo, y el rey estaba muy enojado. Mandó buscar a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego, y les dijo que serían quemados en el horno, pero ellos no tenían miedo, porque sabían que Dios los salvaría. Los sirvientes del rey encendieron fuego en el horno, ataron con cuerdas a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego y los tiraron dentro del horno. El horno estaba tan caliente que los sirvientes del rey murieron quemados. El rey miró dentro del horno y vio a 4 hombres caminando. Uno de ellos era un ángel de Dios. Dios había salvado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El rey llamó a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego y les dijo que salieran del horno. El fuego no los había herido en absoluto,